Bienvenidos a La Duda y la Fe, un espacio donde los misterios antiguos dialogan con nuestras preguntas de hoy. Aquí exploramos lo que la tradición religiosa dice, lo que la historia recuerda, y lo que el mito nunca deja morir. Hoy nos adentramos en un tema fascinante y poco explorado, los dragones. Criaturas que parecen salidas de la fantasía medieval, pero que también aparecen en la Biblia y en antiguos documentos apócrifos. ¿Son simples metáforas de fuerzas espirituales? ¿Son símbolos del mal? ¿O acaso guardan la memoria de un mito universal que unió a pueblos y culturas? En el Antiguo Testamento encontramos criaturas que evocan claramente a los dragones. Una de ellas es el Leviatán. El libro de Job lo describe con detalle, un monstruo marino indomable, con escamas impenetrables, que lanza fuego y humo por su boca. Una descripción que, si la leyéramos sin contexto, podría encajar perfectamente en cualquier relato medieval de caballeros enfrentando dragones. Pero en la tradición hebrea, el Leviatán no es simplemente un animal fantástico. Representa algo mucho más profundo, el caos, el poder del mal, aquello que solo Dios puede dominar. El Salmo 74 lo expresa de manera muy poética y al mismo tiempo inquietante: tú, Señor, partiste las cabezas del Leviatán, y lo diste como comida a las criaturas del desierto. Un lenguaje poderoso, que nos muestra al dragón no como invencible, sino como criatura vencida por el poder divino. Aquí es donde entra la duda: ¿estamos frente a un animal real, que en algún momento de la historia existió y luego se transformó en mito? ¿O tal vez hablamos de una metáfora espiritual, una representación del mal y del desorden frente al orden de Dios? ¿O quizá es un eco de las antiguas mitologías mesopotámicas, donde dioses como Marduk luchaban contra monstruos marinos como Tiamat, la diosa del caos acuático? Para darle un toque más humano, pensemos en esto. Cuando era niño, seguramente muchos de nosotros escuchamos historias que nos producían temor: el coco, el sacamantecas, la serpiente gigante del río que los mayores mencionaban para asustarnos y mantenernos alejados de ciertos lugares. El Leviatán cumple una función parecida en la Biblia: recordarle al pueblo que hay fuerzas más grandes que ellos, pero que Dios tiene la última palabra sobre todo aquello que parece aterrador o invencible. Y aún hoy, cuando enfrentamos nuestros dragones, esos problemas gigantescos que nos parecen imposibles de vencer, como una enfermedad, una crisis económica o una situación de desesperanza, esta figura del Leviatán nos recuerda que el mal no es eterno, que el caos puede ser puesto en orden, y que incluso el dragón más temido no resiste la fuerza de lo divino. Si avanzamos hacia el Nuevo Testamento, encontramos una de las imágenes más impresionantes y simbólicas de toda la Biblia. En el libro del Apocalipsis, capítulo 12, se nos dice: apareció en el cielo otra señal, un gran dragón rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Apocalipsis 12,3. Un dragón descomunal, de un color rojo ardiente, cargado de poder y arrogancia. Este dragón aparece en un contexto de lucha cósmica, combate contra Miguel y sus ángeles, pero finalmente es derrotado. El texto no deja lugar a dudas, lo identifica directamente con Satanás, la serpiente antigua, el engañador del mundo entero. Aquí el dragón ya no es simplemente una fuerza de la naturaleza como el Leviatán. No es solo caos marino o monstruo indomable. En el Apocalipsis, el dragón se convierte en el símbolo supremo del mal espiritual, de esa fuerza que se opone a Dios y a la vida. Una criatura que busca devorar a la mujer y al hijo que está por nacer, pero que al final es vencida por la fuerza del cielo. Y aquí entra algo muy humano. Pensemos en cómo este dragón representa esos momentos en la vida donde sentimos que el mal es demasiado grande. Una injusticia que nos aplasta, una corrupción que parece no tener fin, o incluso nuestros propios miedos y vicios que parecen dominarnos. Todos tenemos un gran dragón rojo en nuestra historia personal. Pero el mensaje del Apocalipsis es claro: aunque gigantesco, el dragón no tiene la última palabra. La visión nos recuerda que el mal puede rugir, puede asustar, puede parecer invencible. Pero siempre hay una promesa de victoria. De hecho, muchos estudiosos señalan que el dragón con sus 7 cabezas y 10 cuernos no es casualidad, esas cifras evocan plenitud de poder, un mal que aparenta controlarlo todo. Y sin embargo, en el relato, el dragón es expulsado del cielo, derrotado, humillado. Es decir, no importa cuán grande parezca el enemigo, frente al poder divino, su caída es inevitable. Es un lenguaje apocalíptico, pero también profundamente esperanzador. Más allá de la Biblia, los documentos apócrifos y las tradiciones paralelas también nos hablan de dragones, dejando en claro que estas criaturas no eran solo invención literaria, sino símbolos profundamente arraigados en la cosmovisión antigua. En el libro de Daniel, en su versión griega, encontramos un relato fascinante: la historia de Bel y el dragón. Aquí,
Daniel no solo desenmascara a sacerdotes que engañaban al pueblo con un ídolo falso, sino que también se enfrenta a un dragón real, adorado por los babilonios como si fuese una deidad. Con ingenio, Daniel prepara una mezcla explosiva de pez, grasa y cabello, que al ser devorada por el dragón provoca su muerte. El mensaje es contundente: ni los ídolos ni los monstruos tienen poder frente al Dios verdadero. Lo interesante es que, en este caso, el dragón no es presentado solo como metáfora, sino como criatura física, un dios viviente a los ojos del pueblo. Los especialistas en literatura apocalíptica destacan que este pasaje muestra la capacidad de las religiones antiguas de tomar elementos del imaginario popular, como los dragones, y transformarlos en un mensaje teológico. El dragón no es invencible, es simplemente una bestia más que sucumbe frente a la fe y la inteligencia inspirada por Dios. Pero no es el único caso. Otros textos judíos apócrifos, como los encontrados en Qumrán, aluden a bestias del abismo y serpientes monstruosas que se levantan contra los justos en los últimos tiempos. Algunos comentaristas sugieren que estas imágenes eran reelaboraciones de antiguos mitos mesopotámicos, como el de Tiamat, la diosa dragón del caos, vencida por el dios Marduk. En el ámbito cristiano, varios escritos apócrifos medievales también retoman estas figuras. Por ejemplo, en la leyenda dorada, colecciones hagiográficas del siglo XIII, se cuenta cómo santos como San Jorge enfrentan y vencen a dragones que aterrorizaban a pueblos enteros. Estos relatos combinaban lo mítico con lo pastoral. El dragón simbolizaba tanto al mal espiritual como a las fuerzas opresoras de la sociedad. Algunos historiadores, como Jeffrey Burton Russell, experto en mitología cristiana, señalan que la persistencia del dragón en la tradición se debe a su capacidad de encarnar los miedos colectivos, lo desconocido, lo incontrolable, lo que amenaza el orden divino y humano. Así, el dragón pasó de ser monstruo natural en relatos mesopotámicos, a criatura simbólica en textos bíblicos, hasta convertirse en figura moral y espiritual en la Edad Media cristiana. Incluso en el plano cultural hay anécdotas interesantes. Muchos pueblos europeos y de Medio Oriente conservan leyendas locales de dragones vinculadas a cuevas, montañas o fuentes de agua. Para ellos, estos lugares eran portales entre lo sagrado y lo profano, y el dragón actuaba como guardián de lo prohibido. No es casualidad que en varios apócrifos se hable de dragones que custodian tesoros ocultos, metáfora de las tentaciones y riquezas que desvían al ser humano de lo esencial. En conclusión, los dragones en los textos apócrifos y tradiciones paralelas no son simples cuentos fantásticos. Son herramientas narrativas que hablan de idolatría, de los poderes que esclavizan, y de la eterna lucha del ser humano por liberarse del mal. Más allá de la Biblia oficial o canónica, los documentos apócrifos, las leyendas judías y cristianas, e incluso tradiciones populares, también nos hablan de dragones. Estos relatos muestran cómo, a lo largo de la historia, estas criaturas han sido utilizadas para expresar ideas sobre el mal, la idolatría y las luchas espirituales del ser humano. Uno de los ejemplos más llamativos está en el libro de Daniel, su versión griega, donde aparece la historia de Bel y el dragón. El relato nos cuenta que en Babilonia, además de adorar ídolos, el pueblo veneraba a un dragón viviente, considerado un dios. El rey desafía a Daniel a reconocer el poder de esta criatura. Sin embargo, Daniel, con gran astucia, prepara una mezcla explosiva hecha de pez, grasa y cabello. El dragón la devora y muere. El mensaje es poderoso: los dioses falsos, incluso aquellos que parecen invencibles como un dragón, no pueden resistir al Dios verdadero. Los biblistas señalan que aquí no solo tenemos un milagro, sino también un acto pedagógico. Daniel demuestra que la idolatría, ya sea a estatuas de piedra o a monstruos de carne y hueso, es finalmente una ilusión. Pero este no es un caso aislado. En los textos judíos del Mar Muerto, Qumrán, se mencionan bestias del abismo y serpientes gigantes que emergen en los últimos tiempos para luchar contra los justos. Muchos expertos creen que estas imágenes son herederas de mitos antiguos, como el de Tiamat, la diosa dragón mesopotámica, que representaba el caos primitivo y fue vencida por el dios Marduk en la epopeya de la creación. La conexión es fascinante. Los mismos símbolos que usaban los pueblos paganos para hablar del caos fueron transformados por judíos y cristianos en relatos que muestran el triunfo del Dios único sobre todo mal. En la tradición cristiana posterior, los dragones no desaparecen. Por el contrario, se convierten en protagonistas de leyendas. Un ejemplo famoso es el de San Jorge y el dragón. Según la leyenda dorada del siglo XIII, un pueblo entero vivía aterrorizado por un dragón que habitaba cerca de un lago. Para apaciguarlo, ofrecían sacrificios, hasta llegar al extremo de entregar jóvenes doncellas. La historia cuenta que cuando le tocó el turno a la hija del rey, apareció San Jorge,
quien enfrentó al dragón y lo venció con la señal de la cruz. Más allá del mito, el dragón simbolizaba el poder de la idolatría, la injusticia y la opresión, mientras que el santo representaba la fe que libera y protege a los indefensos. Los especialistas en mitología cristiana, como Jeffrey Burton Russell, explican que el dragón ha sido uno de los símbolos más persistentes de la cultura occidental porque concentra en sí mismo todos los miedos humanos: el miedo a la naturaleza salvaje, a la muerte, al caos social, al mal invisible. Por eso en muchos pueblos europeos y también en Medio Oriente, sobreviven leyendas locales de dragones vinculados a cuevas, fuentes y montañas. Lugares que eran vistos como portales entre lo sagrado y lo profano. Allí, el dragón actuaba como guardián de tesoros prohibidos, una metáfora de las riquezas, tentaciones o secretos que apartan al ser humano de lo esencial. Algunos investigadores añaden un detalle curioso: en la Edad Media, muchas veces los dragones podían haber sido cocodrilos, fósiles de dinosaurios o grandes serpientes, que al ser encontrados alimentaban la imaginación popular, y eran interpretados dentro de la cosmovisión religiosa como monstruos del mal. Así, los dragones de los apócrifos y tradiciones paralelas no son simples personajes de cuentos fantásticos. Son herramientas narrativas y espirituales que transmiten lecciones profundas. Primero, la idolatría no tiene futuro. Segundo, el mal, aunque gigantesco, puede ser vencido. Y tercero, lo que esclaviza al hombre nunca es más fuerte que la fe y la esperanza. Hoy, cuando escuchamos la palabra dragón, muchos pensamos en mundos de fantasía, en películas, videojuegos o novelas medievales. Criaturas que nos entretienen y nos fascinan. Pero para los antiguos, especialmente en la Biblia, los dragones eran mucho más que simples monstruos, eran símbolos profundos del mal, del caos y de todo aquello que amenaza nuestra vida y nuestra fe. El Leviatán, el gran dragón del Apocalipsis, los monstruos de los textos apócrifos. Todos nos hablan de una misma verdad: el mal existe, adopta muchas formas, y siempre busca intimidar al ser humano. Y aquí surge una pregunta que nos toca directamente: ¿cuáles son los dragones de nuestra vida hoy? Quizás no escupen fuego, pero devoran silenciosamente nuestra paz. El dragón de la indiferencia, cuando nos volvemos ciegos ante el dolor del prójimo. El dragón de la injusticia, que se oculta en sistemas que excluyen, y en decisiones que aplastan al más débil. El dragón de la desesperanza, que nos hace creer que no vale la pena luchar. O el dragón de la falta de respeto y de sentido, tan presente en la cultura actual, donde muchas veces se pierde la noción de autoridad, de valores y de trascendencia. Son dragones invisibles, pero muy reales. Y, como en los relatos antiguos, la invitación no es a negar su existencia, ni a subestimarlos, sino a enfrentarlos. Pero aquí hay un detalle clave: no se trata de hacerlo solo con nuestras fuerzas. Los textos sagrados siempre insisten en que la victoria frente al dragón no es fruto del ingenio humano, sino de una confianza que trasciende lo humano. Daniel no venció al dragón por sí mismo, lo hizo con la sabiduría y la fe que le dio Dios. Miguel y sus ángeles no derrotaron al dragón del Apocalipsis con espadas humanas, sino con la fuerza del cielo. Y San Jorge, en la tradición cristiana, no triunfa por ser un guerrero perfecto, sino porque confía en la señal de la cruz. El mensaje que atraviesa siglos y culturas es este: el dragón no tiene la última palabra. En un mundo que parece cada vez más lleno de caos, violencia y vacío, la fe nos recuerda que ningún dragón es invencible. Que incluso el mal más grande puede ser vencido cuando no perdemos la esperanza, cuando nos mantenemos firmes en la verdad, y cuando caminamos acompañados por una fuerza que nos trasciende. Y tal vez esa sea la tarea que nos deja esta reflexión: reconocer nuestros propios dragones y, en lugar de huir, atrevernos a enfrentarlos con la certeza de que no estamos solos. Este fue un nuevo episodio de La Duda y la Fe. Si te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Aquí no te damos todas las respuestas, pero juntos nos atrevemos a preguntar. Hasta la próxima. Y recuerda, entre la duda y la fe, siempre hay un camino que nos invita a seguir buscando. Hemos recorrido juntos un viaje fascinante, desde el Leviatán de Gob hasta el gran dragón del Apocalipsis, pasando por los textos apócrifos y las leyendas cristianas. Descubrimos que los dragones no son solo criaturas de fuego y escamas, sino símbolos del mal, del caos y de todo aquello que amenaza nuestra vida. Pero también aprendimos que, en cada relato, estos dragones caen. No son invencibles. El mensaje es claro: ningún dragón tiene la última palabra. Ahora la pregunta te la hago a ti: ¿cuáles son los dragones que enfrentamos hoy en nuestra sociedad? ¿Y cuáles son los dragones que tú enfrentas en tu vida personal? ¿Crees que la fe todavía puede ser un arma poderosa contra ellos?
Déjame tu opinión en los comentarios, porque aquí en La Duda y la Fe no buscamos dar todas las respuestas, sino atrevernos a preguntar juntos. Este fue un nuevo episodio de La Duda y la Fe. Si te gustó, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para no perderte los próximos capítulos. Hasta la próxima. Y recuerda, entre la duda y la fe, siempre hay un camino que nos invita a seguir buscando.